Hola, vamos a ver cómo obtener el error de medición de una variable indirecta. Es decir, cómo obtenemos el error de medición de una variable que podemos obtener a partir de la medición experimental de otras variables y que son accesibles con los experimentos y que están relacionadas con estas variables dependientes por medio de una ecuación conocida. En este caso, el problema para una variable, después ahora lo generalizamos para más, es el siguiente. Supongamos que tenemos una variable X que podemos medir directamente en el laboratorio, por ejemplo, el periodo de oscilación de un péndulo simple, ¿sí? Y queremos ahora calcular el error asociado con una variable que depende del periodo, por ejemplo, la frecuencia, que es el inverso del periodo. Entonces, para hacer esto, nosotros hacemos uso del cálculo diferencial que nos dice que la diferencia o el diferencial de una función está dado por las derivadas parciales de esta función respecto a las variables y multiplicado por el diferencial de la variable. Esto nos sirve para estimar el error, dado que si asumimos que esta pequeña variación de x proviene de un error, entonces la pequeña variación de x conduce a una variación en y que está determinada por la ecuación que me relaciona a las dos variables. Tengan en cuenta que tenemos que evaluar en el valor correspondiente a la medición. Vamos a ver esto con un ejemplo que puede calificar todo. Supongamos que tenemos un péndulo simple y en ese experimento hicimos una medición del periodo y el periodo nos dio 2 segundos con un error de medición del tiempo de 1 milisegundo. ¿Cuál es el error de medición asociado a la frecuencia? Entonces lo que tendremos que hacer es sacar la derivada del inverso del periodo con respecto al periodo y aplicar la expresión de arriba. Esto nos daría lo siguiente. La derivada de la frecuencia con respecto al periodo es menos 1 sobre el periodo al cuadrado. De tal forma que el error de medición asociado al periodo lo podemos estimar de esta manera. Miren que estamos evaluando en 2, que es el valor que medimos del periodo. Entonces, evaluando esto nos daría 10 a la menos 3 sobre 4, que eso corresponde a 250 microhertz, que es lo mismo que tener 0.25 milihertz. Ahora, algo que es muy importante es cómo se escribe esto. Cuando yo voy a escribir el periodo, debo escribir tantas cifras decimales como el error de medición me lo permita. Entonces, como aquí tengo el error de medición en 1 milisegundo, tengo que colocar 3 cifras decimales en el valor que medí. Para el caso de la frecuencia, como me dio de 0.25 milihertz, entonces tengo que agregarle 2 cifras decimales al valor que corresponde a la frecuencia. Vamos a ver cómo se generaliza esto. En el caso generalizado por una variable dependiente que tenga una dependencia de más de un parámetro, x1, x2, x3 hasta xn, el error debido a los errores de medición de cada uno de estos parámetros es la suma de las variaciones de cada uno de los con respecto a cada uno de los parámetros por el error de medición. De esta forma estimamos para una variable dependiente que depende de muchas variables independientes. Ahora vamos a revisar cuál es la forma correcta de escribir una medición con su error de medición. Esta es una forma de escribir las mediciones, ¿sí? Donde tú colocas la medición, aquí estoy suponiendo que medí la posición, y colocas el error de medición. Vamos a ver cuál de estas respuestas son correctas y cuáles son incorrectas y por qué son incorrectas. La primera es una respuesta incorrecta debido a que tenemos diferentes cifras decimales para el error y para la medición, y además tiene un problema, y es que el error de medición es mayor que el valor medido. Es decir, el rango en el cual se midió es mucho mayor al del error medido. Por lo tanto, este es un valor erróneo. O sea, esto quiere decir que esa medida estuvo mal hecha, porque mediste algo que está por debajo del error de medición. Ahora, en este segundo caso también tenemos una respuesta incorrecta porque el número de cifras decimales para la medida no corresponde con las cifras decimales. La forma correcta es esta. ¿Ok? Ahora puedes darte cuenta, en el tercer caso es similar al de arriba, es decir, es incorrecto por dos razones. Primero, tienes diferentes cifras decimales y segundo, porque el error de medición es mayor que el valor que mediste. Este valor es mucho mayor que este valor de acá. El tercer caso es correcto, efectivamente tienes 3 cifras decimales y el error de medición está por debajo del valor que mediste. Y en el último caso tenemos un caso incorrecto porque te falta una cifra decimal.
Y de esta manera hemos repasado cómo podemos nosotros representar una medida con su error y cómo determinar errores de medición de variables dependientes.